Dr. William Ruiz es auspiciado por Farmacia María en Plaza Dorada en Dorado, donde cuidamos su salud y su belleza. 787-278-6300. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro amigo el doctor William Ruiz. Siempre que el doctor William Ruiz viene, trae una información que hasta nosotros los hombres salimos beneficiados. Oye, a ti con tanto conocimiento. Me encanta aprender. Por eso es que es mi ginecólogo favorito. Tu ginecólogo favorito. Oye, disfrutamos muchísimo de la enseñanza de Willy. Sí. Y yo sé que hay personas que se conectan a esta hora porque tienen dudas, algunas hasta temores, Fernán. Eso es así. Temores que son infundados por a veces opiniones de los demás, y para eso está el doctor William Ruiz aquí, para compartir con nosotros un tema especial en esta mañanita. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Saludos, mi gente. Dios me los bendiga a todos. Dios bendiga su vida de manera especial. Me hicieron una pregunta muy particular con relación al dolor, y yo quedé como que, es una pregunta muy complicada como para contestarla, y la realidad es que siempre Dios me ha dado la bendición de buscar las cosas complicadas y desmenuzarlas para que la gente pueda llevarse algo, ¿no? Muy bien. Siempre he orado por eso, Señor, ayúdame a ser como Jesús. Todas las enseñanzas de Jesús eran simples. Busque cuán complicado era Cristo. No lo era. ¿Cuál ejemplo no soy ginecólogo, obviamente puedo hablar mucho de ejemplos de mujer. Hace 2 ejemplos. La mujer del flujo de sangre. Virtud ha salido de mí, porque esa mujer se acercó a Jesús. Qué lindo. Y cuando la mujer no se acercan a Jesús, la gente a veces es cruel y acercan las mujeres a Jesús. La mujer adúltera la tiraron ahí de frente a Jesús y le dijeron, aquí la tienes, es adúltera, ¿qué vas a hacer con ella? Ay, porque sabemos juzgar muy bien. Y qué lindo cuando Jesús dice que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Jesús siempre fue bien simple, bien simple. Arroz y habichuela. En arroz y habichuela. Esa frase a mí me encanta en este país. Así mismo. ¿Cómo tú le explicas a la gente, doctor, cuál es la raíz del dolor? Ajá, en serio. ¿Qué pregunta? O sea, esa paciente la sacó del parque. Esa pregunta. Sí. Y yo la miro, que Willy, tienes que ir a conceptos básicos, porque a veces se nos olvida que en la simpleza y en la sencillez están las respuestas. La raíz del dolor. ¿Qué es dolor? Tenemos que definir qué es dolor. Es una experiencia totalmente desagradable. Es algo que nadie quiere. Ay, sí. Es un problema que hay que resolver. Fuerte. Es un aspecto fisiológico que ocurre en tu cuerpo por 2 cosas. O algo está mal y hay que corregir, como cuando alguien se rompe un brazo, ¿verdad? Que se rompió el hueso. O hay un cambio, y como decíamos ayer, entre 8 y 9:30 de la noche, a través de Google Meets, que estamos dando clases a nuestros estudiantes del programa doctoral de farmacia, la inflamación nos lleva, el proceso de desbalance bioquímico nos lleva a un mensaje. El dolor es un mensaje. Ok. Es una señal, ¿verdad? Algo está pasando. No necesariamente tiene que ser malo, podría ser bueno. ¿Oh, sí? Hay dolores que pueden significar Pregúntale a Mora. Ajá. Cuando haces ejercicio. Ajá. ¿Verdad que ese músculo, cómo se siente? Está Y se siente. sí. Y como dicen los americanos, Sí. no pain, no gain. Sí mismo. Sin dolor no hay ganancia. Pregúntele eso a una mujer que acaba de dar a luz. ¿Valió la pena tus dolores de parto? Muchacho. Yo pasé 12 horas de parto. Y yo pensé que yo decía, no vuelvo a parir. Yo decía, valió el esfuerzo. Y vuelve y pares otro y dice, Valió no, mi esfuerzo. familia es de 3. El número que yo quiero es de 3. Sí. Y vas y pasa el dolor. ¿Es masoquismo? No. Es que simplemente el dolor y la manera en que la persona lo ve es diferente. Hay gente que es intolerante al dolor y hay una razón y hay una raíz por la cual eres intolerante al dolor. Y es que el dolor como señal, el dolor como mensaje, es simplemente que hay que corregir algo o que hay que pasar por ese tipo de experiencia secundario a lo que tú eres. Claro. Te quiero explicar. Si eres una persona pobre en consumos de antioxidantes, la tendencia a tener dolor o a sentir el proceso inflamatorio, que eso es el dolor, es más alta. Doctor, en arroz habichuela otra vez.
repito, cuando usted no come frutas, vegetales, antioxidantes, nutrientes que combaten la oxidación del cuerpo. Ok, doctor, me está complicando usted la cosa. Oxidación, vamos a organizarnos. Sencillo. ¿Qué le pasa a un pedazo de metal si usted lo tira a la intemperie? Le da el agua y le da el sol y le da el sereno. Se oxida. Sí. Cogemos, sí. Se oxida. El proceso de oxidación es otra cosa que un ataque donde hay algo que no se le ha estado dando mantenimiento. Por otro lado, usted coge ese pedazo de metal y lo atrae. Dice, vamos a darle cariñito. Vamos a lavarlo, vamos a aceitarlo, vamos a echarle W40 para que no coja moho. Ese tipo de cosas. Usted está dándole un mantenimiento muy particular porque usted no quiere que ese pedazo de metal se oxide. Las moléculas en los seres biológicos, los seres humanos, se oxidan, pierden ciertas capacidades. Y los antioxidantes que usted consume en los productos que usted toma, en las pastillas que se da, en los sueros que se da en la oficina del doctor Vale, cada uno de ellos combate ese proceso inflamatorio y es la inflamación la que una vez se manifiesta, levanta esa bandera roja que se llama dolor. Y ahí usted tiene la raíz del dolor. Por eso usted ve personas que dice, ay doctor, yo no sé por qué la gente se queda de esos dolores menstruales, a mí no me da nada, me llega esa menstruación mis 3 días, mire, como un reloj. ¡Qué privilegio! Y esa mujer dice, doctor, de verdad, porque es que... Y cuando le preguntan, pues háblame de tu vida, y le cambio el tema. Pues doctor, yo hago ejercicio, yo me cuido, yo duermo mis 8 horas, yo cuando como, yo no como en exceso. Hay un balance, y entonces el dolor y la raíz del dolor, muchas veces, Fernán, es porque estamos desbalanceados y la mayordomía del cuerpo no es la mejor. Ok. Entonces, ¿cuál es el mensaje cuando un paciente como esta maravillosa paciente dice, ¿cuál es la raíz de todo dolor? Depende de ciertas circunstancias. Fisiológicamente hablando, cuando una persona está totalmente saludable, en sus buenos años y dice, tengo dolor, tuve un proceso de dolor, pues ese proceso inflamatorio depende de una serie de desbalances bioquímicos que ocurren en el cuerpo que envían este mensaje para decirle, aquí hay algo que hay que corregir. En el atleta, cuando hace mucho ejercicio, se le atribuye al ácido láctico, que dicen, wow, y este dolor. Y ya tú sabes que el ejercicio fue efectivo, porque hay algo de estrés. Y cuando la gente te dice, eso es mental, puede haber una raíz emocional también en un dolor La físico. realidad es que en los pasados 10 a 15 años hemos evaluado, cuando la gente dice, eso es mental, hay que darle crédito al problema del dolor que ya se registró en el cerebro. Okay. ¿Por qué? Porque obviamente el proceso de memoria del dolor llega a un momento en que se convierte en algo central. ¿Qué es eso? Que está en el cerebro. Okay. ¿Tú has escuchado gente que dice, doctora, a mí me han amputado esa pierna, pero yo todavía siento dolor? Ajá. Porque ya registró en su cerebro, en esa porción cerebral, donde se supone que usted reciba todos los impulsos relacionado a esa extremidad que le cortaron, que él va a estar registrando en su memoria dolor y por alguna razón ese mensaje equivocado todavía usted lo sigue sintiendo aunque la extremidad no esté. Así que cuando dicen que es mental hay que hacer la salvedad de que hay un grupo y un subgrupo de pacientes que ya el dolor está centralizado, que aunque no manifiesta la inflamación en algún lugar de su cuerpo está disparando una señal. Y eso es un mensaje erróneo, equívoco, que es muy difícil, by the way, trastocar y trabajar. Ese tipo de dolor no es sencillo, porque es que estás enviando la señal de dolor cuando no la hay. Ajá. Eso es como que se te dañe en el carro el sistema de la bomba que registra que el tanque está lleno y te marca todo el tiempo lleno, y tú llevas toda una semana gastando gasolina y paleteando tu carro. ¿Te vas a quedar a pie? Claro. Pero es que la aguja dice que que el tanque está lleno. Sí, pero el tanque está vacío. El mismo principio. El dolor puede estar registrado mentalmente. Ahora bien, volviendo a la parte de raíz del dolor. Y yo, doctor, que estoy operada, que tengo 3 cesáreas, me esterilizaron, me sacaron la vesícula y me sacaron el apéndice.
Wow. Ok, Wow. hablemos desde la perspectiva del dolor postquirúrgico. Bien interesante que el tema, a pesar de que quise trastocar diferentes áreas fisiológicas del dolor, como ginecólogo tengo que abordar, y esto aplica hasta a los hombres, aquellos que se han operado. Ajá. ¿Han escuchado que la gente dice, doctor, es que cada vez que llueve, la bruma, en mi área de dolor y quirúrgico tiene que ver con la presión ¿Eso es barométrica? cierto? Sí lo es. Lo de la bruma. Sí, cuando Ok. está lloviendo hay ciertos pacientes que responden al cambio de la presión barométrica. Ajá. Yo que he sido operador te puedo decir que sí es cierto. Los que tienen tornillo y todas esas cosas. Toda dicen esa que es gente horrible. resiente, Sí, claro sí, que sí. sí. Entonces, aquellos que han sido operados, por ejemplo, en la mujer pélvica, que son tejidos blandos, matriz, ovario, cesárea, ese tipo de cosas. Pues, ¿qué sucede? Que hay otro proceso que ocurre en el cuerpo que también produce dolor y son las famosas adherencias. Y hablemos, ¿Eso? ¿Qué es una adherencia? adherencias como decir, Raíces, ¿verdad? Como raicitas. o Ok. como una banda, o como una Ok. tela de araña, Ok. o cuando las cosas están pegadas uno al lado del otro, como cuando se enreda una mata de parcha, Ajá, ajá. que está todo pegado. Ok. Ok. El mismo principio, hablando en Arroyo Habichuela como hablamos aquí Ajá. en Puerto Rico. Entonces, en el cuerpo, ¿qué son esas famosas adherencias, esas famosas bandas? Esas famosas raíces. No es otra cosa que una respuesta de tu cuerpo hacia el proceso inflamatorio que tiene que ver con el dolor, donde el cuerpo está tratando de curarse y se pasa de la raya. Eso es como tratar de empañetar una pared y poner cemento de más. ¿Se va a ver linda la pared? No, para nada. No. Se nos daña porque tenemos exceso de material. Y ese tejido, que es un tejido ya muerto, las bandas o las adherencias, es un tejido fibrótico. Doctora, ¿a qué usted se refiere? Ok, miren su cuerpo y usted va a buscar alguna cicatriz. Usted va a ver que esa cicatriz se nota, está marcada. No se parece a la demás, parte de su cuerpo. Y es una línea. En esa línea, todo lo que está en esa línea es tejido muerto, es tejido fibrótico, es un rellenito, por decir algo, para tapar ese defecto que hubo en la piel cuando usted tuvo ese accidente o cuando lo operaron. Ese tejido fibrótico es un tejido para cicatrizar, para tapar, para eliminar una abertura que tiene que ver con la probabilidad de que usted se infecte. Entonces, ese proceso de cicatrización no solamente ocurre por fuera en la piel, ocurre por dentro, y cuando hay una sobreexpresión de este proceso de querer sanarnos, producen estas bandas, esta tela de araña, como mucha gente le ha dicho, mira, parece como telitas de araña. Todas esas cosas están pegadas. Y doctor, pero si es tejido muerto, ¿por qué produce dolor? Tenemos pacientes inteligentes que nos están haciendo preguntas. Ajá. Sí, Claro, claro. sí. Buenas. Me retaron en estos días, y eso me gusta. Ok, pero ¿por qué produce dolor? Doctor, explíqueme. Sencillo, porque ¿a qué se pega la banda? A un tejido vivo. Y ese tejido vivo responde a movimientos, responde Exacto. a cambios. Y si de momento ese tejido fibrótico que es duro, que es muerto, que no se mueve adecuadamente, pero el intestino se quiere mover, porque nuestros intestinos se mueven, se siente pegado, amarrado a esa banda, y cuando él se mueve, da dolor. O cuando usted le mueve en la piel, que se la pellizquen y le estiran un poco más de la cuenta, ese pellizcón no duele. Y dice, ay, me pellizcaste, me dolió. Ese mismo principio de tracción internamente, el intestino tratando de hacer su trabajo, el ovario, la matriz, el útero en las relaciones sexuales. Cuando está pegando, dices, es que yo no puedo tener relaciones sexuales porque el dolor es horroroso, porque tiene varios órganos pegados a través de estas famosas adherencias, bandas, tela de araña, raíces, como usted le quiere llamar. Así que esa es la raíz del dolor. Oye, doctora, ok, perfecto, ahora dígame cómo yo brego con eso, porque yo necesito saber. Hay pacientes que cuando son quirúrgicamente dolores por problemas quirúrgicos, hay que hacer la salvedad y explicarle que mientras más operes en el área, obviamente más proceso de cicatrización, más probabilidad de
desarrollar adherencia. Esa probabilidad existe, así que hay que sopesar dónde podemos trabajar. La vía por la cual vamos a operar, si es una vía quirúrgica abierta o una vía quirúrgica laparoscópica, que es la famosa camarita que te pasan por el ombligo y miran por dentro y meten unos instrumentos y limpian. Esa es otra vía que se puede utilizar. O simplemente trabajar la vía antioxidante, que es la primera línea de defensa que yo hago con mis pacientes. A lo que el hacha va y viene, a lo que un cirujano te ve, a lo que evalúan dramáticamente qué es lo que está pasando en tu entorno en cuanto a dolor, tú deberías llenarte de antioxidantes y tener una terapia directa donde puedas combatir. Y las hay no buenas, mega buenas, buenísimas. Hay cositas muy buenas en el mundo natural, en el mundo de la medicina metabólica, más que un narco. Hay hasta tesis. Hay de todo, lea, educa. Sí. Finalmente, quiero trastocar un punto que es importante, que los pacientes dicen, doctor, y el dolor de la fibromialgia. Ya cuando me tocaron ahí, ahí yo dije, wow, de esto hay que leer un poquitito más, hay que buscar. ¿Qué se sabe? Cuando usted te está hablando, comenzó a hablar del dolor, doctor. ¿A que eso fue lo primero que te digo a tu mente? Pues claro. Y la fibromialgia. Porque somos bien sensitivos los que tenemos la condición al dolor. Todo duele, pero un poco más de lo común. Y la raíz de este problema, porque el punto era, doctor, ¿y cuál es la raíz del dolor? Porque a la gente le da dolor. Porque uno no puede pasar estas cosas y que no le den dolor. Los únicos que quizás van a desarrollar un poquitito menos de dolor son los diabéticos. Y no estoy diciendo que usted se tiene que convertir en diabético para que no tenga dolor. Es que sucede que se daña el sistema nervioso, se va dañando, ¿no? Y por eso es que los pacientes pues se les amputan las piernas porque no se dio cuenta que se cortó, no se dio cuenta que se infectó el dedito. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya el mensaje del dolor ya no se da, porque bloqueamos los nervios que llevan ese mensaje de dolor. Y esa es una de las pocas excepciones que tenemos, ¿no? En cuanto al dolor, aquellos pacientes diabéticos, que por eso es que le decimos, tienes que cuidarte el pie, tienes que mirarte, quítate la media, lávate el pie, sécate el pie, revísalo, los diabéticos, ¿no? Que trabajamos con ellos de una forma totalmente diferente. Pero finalmente, hablando del dolor por la fibromialgia, ¿qué es dolor desde la raíz y la perspectiva biológica? Es un mensaje porque hay un desbalance bioquímico, hay una serie de moléculas llamadas radicales libres que son tóxicos e inestables, que ellos son los que promueven una descarga para la manifestación del mensaje del dolor. Y ahí también en los pacientes de fibromialgia juega un papel importante tanto los antioxidantes directos, vitamina C, vitamina A, todas estas cosas que ustedes utilizan, la melatonina, que ya sabemos que es un antioxidante poderoso y es un inmunomodulador y trabaja en la tormenta de citoquinas, como mencionamos hace poco y como discutían los estudiantes del programa doctoral de farmacia anoche. O sea, muchas cosas que podemos utilizar para aplacar esa tormenta, no de radicales, no de citoquinas que tienen que ver con el COVID, sino la tormenta de los pacientes que tienen esta condición de fibromialgia, que son radicales libres, dolor por todos lados, por falta de una defensa antioxidante generalizada. Es que pierden su peróxido dismutasa, catalasa, los niveles de glutatión a nivel fisiológico bajan y ellos no pueden combatir adecuadamente este proceso que es la raíz del dolor. Qué tremendo tema esta mañana con el doctor William Ruiz. Asimismo, aquellos que están padeciendo de dolor, busque ayuda, siempre hay alternativas, doctor. Antes de que nos dé la información, como usted dice que nuestro público le está haciendo preguntas muy buenas y los retan, aquí yo le voy a dejar una para la semana que viene, porque ya la hizo la semana pasada y ahora está recordando que le haga esta pregunta. Dice, tengo 2 hijos, uno de 9 años y uno de 6, y estoy en términos de un embarazo para el mes que viene. Quiere tomar la determinación de operarse, esterilizarse, pero tengo una lucha interna tremenda porque entiendo que ese proceso es contra la naturaleza del cuerpo y puede afectar a otros órganos, inclusive no sé si a Dios hasta le agrade. Ahí se la voy a dejar.
Ok, oraré al Señor para que Dios me dé revelación del cielo. Se la voy a dejar y nos Pendiente. está escribiendo desde Santo Domingo. Mira qué bien. Así que gracias por escucharnos, muchas bendiciones. Así que Te bendecimos, pendiente para el próximo programa que vamos a estar trabajando esta pregunta. Por ahí me lo acuerdas. Sí, se lo que voy a tengo acordar. 200 cosas arriba. Se lo voy a Estamos en el acordar. 278-2393, el teléfono de la oficina, y en el 423-2424 para que usted envíe un mensaje de texto porque desea una consulta. Dios me les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones. Doctor William Ruiz en Ruta Nueva Vida Excelente. 977. Por allá llegó también